me involucra directamente, no solamente por ser parte de la agencia judicial, sino que me involucra por ser un militante primario de derechos humanos, o sea, antes y contemporáneamente a ser integrante del Poder Judicial, eh, tengo ese recorrido que me acompaña y que cotidianamente nos cuestiona a nosotros mismos, que de alguna manera nos ayuda a repensar algunas prácticas que tenemos dentro del Poder Judicial. Y realmente me gustaría, digamos, dividir esto como en dos partes, una primaria que tiene que ver con el sistema de justicia, digamos, ¿no? Cómo fue mutando y cómo de alguna manera permitió, de alguna manera, que se comiencen a escuchar las voces de los principales afectados, que son las víctimas. Y por otro lado, una segunda parte que va a tener que ver con las prácticas y con la posibilidad de transformación que tenemos para lograr ese cambio y ese sujeto político víctima tenga realmente, digamos, un lugar especial y que de alguna manera pueda resolver el conflicto penal de la mejor manera para esa persona y no tanto para el Estado en sí, digamos. Entonces, inevitablemente con esto, digamos, no solamente es necesario hablar de la ley de víctimas que hoy estuvo, en estos días estuvo tan en vilo y en discusión, ¿no? Primariamente por la discusión en cárceles, por la discusión de su aplicación o no aplicación, sino también porque la provincia de Buenos Aires tiene un privilegio que es justamente que desde el año 98-99, o sea, hace más de 20 años, modificó su sistema procesal, algo que no fue fácil, pero que básicamente en tres líneas lo que hizo fue dinamitar los poderes absolutos de los jueces, ¿no? Dinamitar esos poderes absolutos significa ni más ni menos que tener la posibilidad de dividir los roles dentro del proceso y que ya no sea el juez el único encargado de llevar adelante la investigación, buscar las pruebas, lograr una sentencia, hacer la sentencia, hacer el juicio y la sentencia propiamente dicha y cumplir la ejecución de la pena. Todo eso antes en gran parte de los delitos estaba en cabeza de una sola persona. Lo que hizo el sistema acusatorio en sí, acusatorio moderado en la provincia de Buenos Aires, fue ni más ni menos decir, vamos a garantizar, digamos, los derechos del imputado y vamos a comenzar a visualizar, digamos, el principal afectado, que es el que sufrió el ataque a su bien jurídico, que es la víctima. Entonces, en esta aplicación del sistema, una aplicación que no fue fácil, porque aclaro que el Poder Judicial es, de los tres poderes del Estado, el poder más rígido que hay, y en esto es claro por sus características intrínsecas y extrínsecas, de cómo se conforma, de cómo integramos el Poder Judicial, a diferencia de los otros dos poderes del Estado. No fue fácil esa transformación, pero ciertamente se comenzó a visualizar con alguna nitidez ese espacio de víctima como un lugar, alguien que estaba interesado en resolver su propio conflicto. Y eso fue creciendo durante el tiempo. Y las víctimas empezaron a requerir que necesitamos abogados para que nos representen, y existieron y comenzaron a formarse en diferentes organizaciones, colegios de abogados, a nivel provincial, a nivel municipal, asistencias, acompañamientos, patrocinios, y empezaron algunos de ellos a ser particular damnificado, que es la representación de la víctima en el proceso, o sea, el sujeto procesal de la víctima cuando asume el rol en el proceso es particular damnificado en Provincia de Buenos Aires, y empezó a recobrar como más músculo dentro del proceso penal y ciertamente hoy tiene una gran entidad, tiene una fuerza importante, al punto tal que, digamos, de alguna manera discute
a veces con el fiscal, que es el encargado de llevar adelante la investigación, y en caso de disidencia puede tener su propia acusación cuando piden la elevación a juicio, o hasta puede tener su propia acusación en la sentencia de juicio oral. ¿Esto qué significa? Esto significa básicamente que ya las víctimas no están atadas al Ministerio Público Fiscal, ¿no? Ya el representante de la sociedad, que es el fiscal, ya no tiene esa representación exclusiva de la víctima, porque la víctima puede tener su propia representación, porque ha recobrado en estos últimos 20 años una serie de derechos que habían sido de alguna manera ya emanados a nivel internacional. No es necesario hablar acá de cuestiones, pero simplemente para enamorar la Declaración de Principios Fundamentales con respecto a justicia y abuso de poder, las reglas de Brasilia, la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer a nivel internacional. Eso hace peso internamente y van logrando, digamos, todas estas transformaciones a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces, ese es el marco, digamos, ese es el marco, esa es la cancha en la que juega el proceso penal, y los operadores comenzaron a visualizar otro tipo de problemáticas, comenzaron a visualizar otra clase de víctimas, y viene a cuento que cuando hablamos de víctimas, tal vez una de las principales características que tenemos que tener para visualizar los agentes judiciales es entender que el universo víctima no es todo lo mismo. En ese universo víctima existen una serie de diálogos, una serie de información, de conductas, de movimientos internos que responden primeramente al delito que sufrieron, primeramente, que sufrieron o que sufren contemporáneamente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de víctimas, no podemos trabajar de la misma manera asistencia a la víctima o acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial cuando hablamos de un delito de trata, cuando hablamos de un delito de abuso sexual, cuando hablamos de un delito de víctimas de accidente de tránsito. Porque las problemáticas son totalmente diferentes. Es diferente la problemática de género, la violencia de género, de la problemática de violencia familiar. No es lo mismo. Es diferente la problemática de víctimas de abuso sexual. Es problemática diferente la de los grupos vulnerables como puede llegar a ser el LGTB. Entonces, cada uno de estos espacios, cada uno de estos grupos tienen aparte, como su propio diálogo interno, o sea, la intervención que tiene que hacer el Poder Judicial, la agencia judicial en sí, para acompañar y para garantizar esos derechos, tiene que hacerlo, digamos, de una manera coordinada con la problemática que intenta acompañar. Y entonces, en esto es importante, tal vez de alguna manera, ir pensando, digamos, cómo son cada uno de esos problemas. Por ejemplo, en violencia de género, y cuando ya avanzando sobre la problemática de violencia de género, cuando empezamos a visualizar y a trabajar hace bastantes años en estas problemáticas desde el juzgado, lo primero que me dijeron fue: no te metas en estos temas porque ella va a volver. Y entonces, con esta afirmación, la pregunta era, digamos, ¿por qué dicen que va a volver? ¿Por qué dicen que va a volver? ¿Por qué a la semana se hace presente la misma persona en el mismo juzgado, en la misma mesa de entradas, y dice el típico, y lo pongo entre comillas, quiero levantar la denuncia, ¿no? Entonces, las cuestiones no tenían que ver con lo jurídico. Las cuestiones no tenían que ver con lo procesal. Y con esto hago referencia a muchos y muchas de los que están en este momento en el ciberespacio del Zoom, porque lo han vivido y con varios de ustedes lo hemos discutido y incluso nos ha llevado bastantes insomnios intentar de resolverlo. Digamos, cuando uno le pone el cuerpo a ese problema, a ese caso,
y cree realmente que lo puede llevar adelante y que realmente puede acompañar ese proceso de empoderamiento de ese sujeto político o mujer, comprendiendo la problemática y se da cuenta que a la semana o a los 15 días esa mujer con esa familia dice, no doy más, quiero terminar con esto y no te atiende más el teléfono, no pasa más por el juzgado, no se acerca más al centro de atención, lo que fuera. Entonces uno podría decir tranquilamente, bueno, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance. Uno puede decir, bueno, yo como operador judicial acompañamos, y en realidad nunca es suficiente. Nunca es suficiente si nosotros pensamos en la persona que hay detrás de esa problemática. Y nunca es suficiente porque en realidad no solamente tenemos que hablar de la problemática estricta en términos de ese ciclo de violencia, digamos, y de esa situación que padece, de esa situación de poder que padece la persona, sino que tenemos que decir, bueno, con tantos fracasos que hemos tenido acompañando esos procesos, bueno, ¿cómo podemos hacer para realmente, de alguna manera, lograr incidir en esa persona, lograr ese empoderamiento real? Entonces, realmente la respuesta no era por dentro del Poder Judicial, sino que por supuesto que era por fuera. Y cuando decimos que era por fuera, era porque tenía que ver con esos lazos que nosotros fuimos construyendo en cada una de estas problemáticas que tienen que ver con organismos no gubernamentales, que tienen que ver con organizaciones sociales, que tienen que ver con referentes territoriales, que tal vez tenían como mayor capacidad a los efectos de acompañar ese proceso. Y tal vez en esos lazos que fuimos construyendo, en donde también tenemos que incluir por supuesto, la descentralización de las políticas públicas, porque recuerden que no hace mucho tiempo atrás todo se centralizaba en la nación. Hoy tenemos provincia y municipio con un poderío importante a los efectos de poder avanzar en este tipo de problemáticas. Entrelazando estos espacios, de alguna manera comenzamos a pensar de que, bueno, si no logramos quebrar ese ciclo y nos ponemos tal vez metas inclusive más cortas, más a la vista, digamos, tal vez comencemos a deshilachar ese ciclo, como le decimos, y de alguna manera con el acompañamiento que puede hacer o el servicio local o zonal o el acompañamiento o el propio organismo no gubernamental que trabaja con mujeres, con niños, a través de esa coordinación de situaciones, bueno, empezamos de alguna manera, a visualizar que teníamos mejores resultados en términos de empoderamiento. Y las metas también fueron más cortas. Lo cierto es que si nosotros hoy les digo que ante estos casos, cuando son casos leves o medios, si nosotros logramos de alguna manera que esa mujer empiece a ir una vez por semana, 2 veces por semana, a un grupo de referentes barriales o a un grupo de política social, municipal o provincial, nosotros ya lo tomamos como ganancia. Porque empezamos de alguna manera a quebrar ese muro de contención que hay dentro de esa casa y que de alguna manera permite que la violencia sea el mecanismo de comunicación y de dominación sobre esas personas. Y entonces empezamos a notar claramente como mejores respuestas, digamos, ¿no? O sea, la relación que con algunos agentes judiciales, jueces y fiscales, comenzamos a tener en el territorio, que comenzamos a tener con respecto a referentes que se sumaban a este barco para trabajar estos temas, bueno, comenzó a dar respuesta. De hecho, cuando discutimos siempre, y lo digo porque hay varias referentes en el chat, digamos, con compañeras y amigas feministas,
en el posgrado de Lanús, digamos, que quede claro que siempre el sujeto político es la mujer, ¿no? Que quede claro que el imputado tiene sus derechos, es asistido por la defensa, tiene derechos constitucionales, pero el sujeto político que nosotros estamos construyendo, ese sujeto político es la mujer. Que aparte de ser víctima, acarrea una serie de cuestiones colaterales que tienen que ver con la dominación, con la cultura, con su propio recorrido, que nosotros los vamos a tener que trabajar y acompañar desde algunos de estos espacios. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros veíamos que se lograba empoderar y comenzábamos a trabajar sobre esas personas, cuando veíamos que los refugios ya no solo eran espacios para esconder, sino que empezaban a tener su propia política pública, o sea, el refugio para mujeres y niños comenzó a centralizar políticas públicas barriales y zonales con respecto a mujeres, y no solamente ser un espacio de escondite como se necesita en la urgencia. Bueno, nos dimos cuenta que en muchos de esos casos, por la propia problemática que tiene la violencia de género, bueno, muchos casos podrían ser abordados por profesionales y empezar a discutir otro de los puntos escabrosos que tiene los derechos de las mujeres, que es comencemos a discutir sobre masculinidades. Y cuando comenzamos a discutir sobre masculinidades, es decir, bueno, ¿qué hacemos dentro del proceso penal cuando garantizamos los derechos de la mujer víctima como sujeto político dentro del proceso? Cuando se hace esa denuncia y esa persona queda detenida, esa persona imputada queda detenida, bueno, ¿cómo hacemos para acompañar? ¿Se logra el acompañamiento de esa mujer a través de alguna de las referencias que estuvimos conversando? Y bueno, dijimos, empecemos a trabajar con hombres. Y realmente no fue fácil. No fue fácil ni la discusión, no fue fácil ni el planteo. Y durante los primeros años hemos logrado una efectividad del 0%. Entonces, realmente redistribuyendo, ¿no?, los roles, pensando, discutiendo como espacios como este, que siempre me permito aclarar que espacios de discusión como los que armaron entre Lina y Lucía son los que le damos contenido con estas discusiones a las leyes y a los derechos, porque en estos espacios es donde los hacemos carne y hueso. Realmente lo que empezamos a diagramar entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el municipio de Lomas y Almirante Brown y el juzgado es, veamos de qué manera, entre audiencias y audiencia, que tenemos 40 días, con algunos casos leves, empecemos a trabajar con esos hombres cuando tengamos garantizado el trabajo con las mujeres. Y entonces empezó a tomar forma esto, empezó a tomar forma la situación de la interdisciplina, que a todos nos cuesta la interdisciplina, a todos nos gusta, al progresismo le gusta la interdisciplina, pero siempre nos cuesta la interdisciplina. Y entonces, en esa misma mesa de discusión, psicólogos, trabajadores sociales del municipio, que también están presentes hoy en día, bueno, empezaron a determinar qué casos, qué hombres podían realizar ese conversatorio, ese trabajo, para justamente, de alguna manera, empezar a trabajar sobre las características de esas masculinidades, sus características violentas. ¿Por qué? Porque acá había una realidad diferente a todos los delitos. En los delitos de género nosotros veíamos lesiones, homicidio. Lesiones, amenaza, tentativa de homicidio. Lesiones graves. Siempre había avisos. Nosotros lo que visualizamos, o incluso lo que recibíamos por los medios de comunicación, es
había 13 denuncias anteriores realizadas y no se hizo nada. Había 10, y si había más denuncias nos parecía más grave. Y la realidad es que tienen razón. En cada una de esas denuncias, sea por inacción del Poder Judicial, o sea por la propia inacción de la víctima que decía, no quiero seguir con esto, sea por esto o sea por aquello, lo que efectivamente aseguramos es que esa denuncia quedó atada o archivada en una fiscalía de un delito de lesiones leves, de desobediencia, de violación de domicilio. ¿Pero qué pasó con eso? Si nosotros nos metemos en la problemática, cada una de esas denuncias es un llamado de atención, es un aviso, es un delito. ¿Qué pasó? Que en el medio, entre esas denuncias y los resultados más importantes en contra de la vida, no ocurrió nada. No hubo una acción, no hubo una interacción entre la agencia judicial y el Estado, no hubo una interacción entre las organizaciones sociales y el Estado. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que discutir. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar la autocrítica, y nosotros hemos escrito y lo hemos firmado, y realmente pensamos que cuando ocurren esos archivos y esas causas que se van acumulando, realmente la no investigación o el no llamado de atención de esas causas transforman esas causas privadas, ocultas, que ocurren dentro de la casa, de difícil actividad probatoria, transforman eso en una cuestión pública y de violencia institucional. Porque ciertamente nosotros los funcionarios tenemos el deber de resolver esas cuestiones, pero no el deber como decir, bueno, yo hice todo lo que pude o llegué hasta acá, no. Tenemos que problematizar esas situaciones para pensar, decimos, ¿cómo hacemos para sobrepasar los inconvenientes que se nos van presentando? Y entonces, en ese recorrido de cómo sobrepasar los inconvenientes que se nos van presentando, es que comenzamos a trabajar con hombres. Y cuando comenzamos a trabajar con hombres, no solamente tuvimos grandes discusiones en espacios académicos, grandes discusiones, sino que aparte de eso, creo que se logró conformar de alguna manera, un programa que adaptamos a la idiosincrasia del conurbano donde trabajamos, donde por un lado las referencias sociales, organismos no gubernamentales o el municipio acompaña al sujeto político mujer, pero por otro lado, en esas causas que quedaban perdidas por lesiones leves, amenazas, desobediencias, socializo todos delitos leves, y para los que creen en la prisión, les adelanto, que si yo fuera el más punitivo de todos, lo puedo detener 15 días y un mes. Y me pregunto muchas veces, para los que aman la prisión, después de ese mes, ¿qué hacemos? Porque realmente la pregunta es, muchas veces, cuando decimos quiero que vaya preso, muchas veces tenemos mecanismos alternativos que podemos utilizar antes de la prisión. Y principalmente en delitos leves. Y principalmente si actuamos de manera coordinada entre la agencia judicial, la agencia política y las organizaciones sociales. Y entonces ese tipo de actividades que generó estos conversatorios con hombres, bueno, las psicólogas y trabajadores sociales determinaron en el recorrido entre audiencia y audiencia de flagrancia, siempre delitos leves, o sea, siempre hablamos de lesiones leves, de amenazas, de desobediencia, de violación de domicilio. En esas causas, que eran las primeras causas de detención, bueno, en esas causas el grupo de profesionales determinaba quién podía ingresar al conversatorio, que constaba de 6 a 8 encuentros entre audiencia y audiencia de
de flagrancia, que es un procedimiento especial dentro del sistema procesal en la provincia de Buenos Aires. Y empezamos a trabajar con 5 hombres, empezamos a trabajar con 6 hombres, y muchas veces y principalmente en los chicos más chicos, de 18, 19, 20 años, empezamos a notar que muchas veces la violencia tenía que ver, no solo a veces con cuestiones culturales, patriarcales, sino que también muchas veces tenía que ver con la falta de habla, ¿sí? Con la falta de capacidad de encontrar un espacio para poder decir qué era lo que pasaba, o qué era lo que les pasaba. Y bueno, este programa de masculinidades que venimos trabajando, yo en formato casero le digo hombres violentos, pero no es así el nombre. Realmente lo venimos realizando hace 2, 3 años aproximadamente. Pasaron por este programa aproximadamente 70, 75 personas. Fue muy cuestionado por la agencia judicial, principalmente hasta que lo presentamos como una buena práctica en la Suprema Corte de Justicia. Y la Corte Suprema, que es nuestro máximo representante en la provincia, determinó que era una buena práctica para justamente que se replique en toda la provincia de Buenos Aires. Lo interesante era que ya dejó de ser una jipeada del Juzgado de Garantías 8 para pasar a ser o empezar a ser de alguna manera una política judicial para que se replique. Y de hecho, de los 8 juzgados de Lomas, si no cuento los 12 en general de todo el departamento, hay 2 que lo estamos llevando adelante, pero lo más interesante, me parece, para los que son amantes de los números y de las estadísticas, es que todas las personas, hombres que han pasado por ese programa, no volvieron a cometer un delito. No volvieron a cometer un delito ni ajeno y no volvieron a cometer un delito contra su pareja o su expareja. Y entonces ese dato me parece que de alguna manera nos tendría que empezar a hacer ruido para decir, no solamente aseguro, y lo reitero, por presión de mis amigas y compañeras feministas que me dicen sujeto político mujer y me lo machacan así cuando empiezan a hablar, porque es motivo de discusión, sino que aparte cuando aseguramos ese sujeto político mujer, decimos avanzamos y podemos trabajar con algunos hombres en algunos delitos. Entonces, digamos, en esta problemática muchas veces veíamos que nos quedábamos cortos con esos 6 encuentros u 8 encuentros, de acuerdo cómo fuera, digamos, las audiencias programadas y de cuándo se ha producido la detención de la persona. Y entonces, en Almirante Brown, en el Patronato de Liberados, comenzaron a trabajar hace tiempo también con hombres en un proceso más largo. El Patronato de Liberados es el encargado de llevar adelante, a veces, es el encargado de llevar adelante la pena, la ejecución condicional o el control de las personas. Ahí veía también, hay una compañera, la perdí ahora, pero la vi, que fue una de las integrantes del Patronato de Liberados que en algún momento inicial empezamos con estos bosquejos de trabajar con hombres. Y de alguna manera, algunos de esos casos que necesitan un acompañamiento, enganchamos con el Patronato de Liberados para que siga con un tratamiento específico para la problemática que aqueja, que es justamente su situación violenta. Entonces, ahí hago un stop y vuelvo para atrás y retomo. Yo digo, en este circuito, para hablar de violencia de género y o familiar, de acuerdo sea la circunstancia, nosotros garantizamos agencia judicial, o sea, juzgado de garantías, obviamente con el consenso del fiscal y el defensor. Aseguramos trabajar primeramente con el sujeto político mujer o sujeto político familia, de acuerdo sea el caso. Ese acompañamiento lo hacemos a través de organizaciones sociales, referentes, organismos no gubernamentales o incluso el propio Estado de asistencia a la víctima se ha
municipal o provincial. Cuando nosotros tenemos eso asegurado, avanzamos sobre el segundo punto, que es el trabajo con hombres. El trabajo con hombres que tiene que pasar el primer filtro, que es el filtro legal, causas leves. Segundo filtro, el filtro psicológico social, que es el que hacen los referentes del municipio de Lomas cuando establecen qué personas, con qué personalidad pueden integrar o no el espacio conversatorio de hombres. Ya tenemos agencia judicial, organismos no gubernamentales, municipios, y si esto fuera poco, parece que estuviera vendiendo algo, ¿no? Como si esto fuera poco, para la cartera de la dama o la cartera del caballero, enganchamos con provincias, con el Patronato de Liberados, que tiene un programa también específico en zona sur para trabajar con hombres. Y en ese espacio nosotros lo que vemos es algo que a mí me gusta llamarlo como justicia en democracia, ¿no? Porque dejó de ser esa justicia inalcanzable, dejó de ser esa justicia, digamos, que no tiene relación con lo que pasa alrededor, digamos. Nosotros necesitamos una justicia, nosotros necesitamos jueces, fiscales, defensores, que recorran los barrios, que vean lo que pasa, que huelan los problemas, digamos, que realmente vivan lo que está pasando para tener conciencia de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Terminamos con los encierros en los despachos. Ahora en pandemia estamos en una situación excepcional, pero realmente esos recorridos hay que embarrarse para ver este tipo de situaciones. Entonces, en este recorrido y esta apertura vemos que existe esa combinación de todos los espacios. Y hay algo que nosotros vemos mucho en la facultad y que lo militamos realmente, que es cómo lo llamamos a esto. Esto dogmáticamente se llama corresponsabilidad estatal. ¿Y qué significa? Esto es una cuestión como muy racional y muy lógica. Es decir, yo tengo un problema que en este caso es el delito. Delito particular, no estamos hablando de un delito de una persona que entra al kiosco y se roba con arma, tal cosa, no. Digamos, estamos hablando de circunstancias, víctimas especiales como pueden llegar a ser estas. Con problemáticas, con temperaturas, con cuestiones muy, muy particulares. Entonces, interviene la agencia judicial, organismos no gubernamentales, referentes sociales, referentes territoriales, municipios, políticas públicas de provincia, y termina, en todo caso, el Patronato de Liberados, que también es de provincia. Eso es corresponsabilidad estatal. Pongo un problema en el medio de la mesa, nos juntamos todos los actores sociales alrededor y pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para resolver este problema entre todos? Y ese es el ejemplo más claro de inter o transdisciplina los efectos de resolver una problemática. ¿Por qué? Porque la problemática no es penal. O para ser más justo, la problemática no es solo penal. El último vagón, nosotros cuando estudiamos en la Facultad de Derecho, y se lo digo a todos los abogados o estudiantes de abogacía, nos dijeron, el derecho penal es lo último que hay luego de todas las políticas anteriores. Las políticas criminales es lo último que hay en relación a todos los vagones anteriores que hay, políticas de familia, políticas sociales. Bueno, cuando llegan al juzgado, somos el último vagón. El problema es que muchas veces quieren, y es un problema no solamente de las políticas sociales, sino también, lo hemos discutido, hasta de la propia política, muchas veces quieren que ese vagón del fondo, que es el derecho penal, sea la locomotora del frente. Y que pasemos por encima a todo lo que se nos cruce y que el derecho penal sea la justificación. Y en realidad cuando nosotros queremos que el derecho penal sea la justificación es que no tenemos idea de cómo trabajar sobre cada una de esas problemáticas o no sabemos qué hacer. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es justamente la posibilidad de ir transformando estas cuestiones y estas problemáticas en respuestas concretas, o sea, en ver cómo lo solucionamos. Y hablamos de compartimentos estancos, mismos compartimentos estancos que existen dentro del Poder Judicial. Yo estoy en el tercer piso de tribunales y en el segundo piso y en el cuarto piso hay juego de familia. Y les aseguro que no tenemos contacto. Les aseguro que no tenemos contacto.
Entonces, cualquiera de ustedes levanta la mano o me escribe por chat y dice, bueno, no tienen contacto, pero no importa, digamos, los expedientes se llevan en común o tienen cuestiones en común. Yo les estoy diciendo, no tenemos contacto en el sentido más amplio e inconstitucional de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos problemas hablamos de problemas de violencia de género, hablamos de problemas de violencia familiar, hablamos de problemáticas específicas dentro de la familia, y toda problemática como establece la ley 13634, que tenga que ver, por ejemplo, con niños y adolescentes, ejemplos, abuso sexual, hay un expediente en familia que va a llevar adelante las propias características de su fuero, y hay un expediente en la fiscalía y en el juego de garantía que va a investigar el delito. Ahora, la problemática, ¿saben cuál es? Es que entre ellos no hay conexión. Entonces, en una causa de violencia familiar o de violencia de género, ¿qué pasa? Uno dice, depende de quién sea el denunciante, pueden existir medidas contrapuestas. Entonces, lo importante que es, no es que pensemos lo mismo con el juez o la jueza de familia, sino que sepa el juez o la jueza de familia lo que se está investigando o lo que se está llevando acá, y que sepa el juez penal lo que está haciendo el juez de familia acá. Esa conexión es necesaria y es básica. Nosotros lo llamamos como vasos comunicantes. Y, digamos, ¿y por qué es así? Digamos, porque realmente, digamos, ¿de qué serviría pedir en los juzgados de familia una medida de impedimento de contacto si yo a la persona la tengo detenido? El impedimento de contacto es que no vaya a la seccional o que no vaya a la unidad carcelaria a verlo. O sea, es un desperdicio de recursos materiales y un desperdicio de recursos humanos en hacer venir a la víctima que solicite eso, que la maquinaria de familia se ponga en funcionamiento por eso, que lo salgan rápido, que se lo den a la víctima o que lo pasen por fax, todo porque no existe contacto. Entonces dijimos, hace varios años, bueno, empecemos a comunicar, empecemos a mandarle, cuando resolvemos una excarcelación concedida o denegada, o sea, que se va en libertad o se queda detenido, y sabemos que hay otro expediente en familia, bueno, comunicámoslo. Si dictamos una prisión preventiva asegurando que la persona está en que va a quedar detenida, bueno, comuniquemos a familia. Y empezamos a entablar un diálogo procesal dentro del fuero que hoy, digamos, hoy, a partir de diciembre del 2019, es un protocolo establecido por la Suprema Corte de Justicia donde dice tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Ahora, nadie hizo un posgrado en familia o en género en Europa para hablar de que por qué nos comunicamos. Es simplemente la razonabilidad de la discusión y de cómo resolvemos los problemas y cómo hacemos para que nos interese resolver los problemas. Porque, por ejemplo, la única posibilidad que nosotros tenemos de tomar declaraciones a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual es a través de la cámara Gesell. En la cámara Gesell interviene el niño o niña víctima del delito, un psicólogo o trabajador social que actúa de mediador. Y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis o una nota al pie con respecto al psicólogo, trabajador social de mediador y al psicólogo, trabajador social que trabaja en el programa de conversatorio con hombres de masculinidades, en esta congregación que armamos de trabajos mancomunados. Una de las cosas, y esto va como nota al pie real, una de las cosas que tenemos que aceptar la agencia judicial y principalmente la penal es las miradas de las otras disciplinas. Y yo no les voy a decir sometimiento del derecho penal, pero voy a decir sí que se infiltre y que tienen más elementos y más fundamentos y más dogmáticas muchas veces para darle contenido a nuestras propias prácticas. Y entonces, eso es todo un tema de discusión, porque muchas veces a los psicólogos y trabajadores sociales que forman parte de las cámaras Gesell, los operadores judiciales quieren que le haga la pregunta al niño o niña víctima de abuso sexual tal cual lo planteó el fiscal o el defensor. Y no se puede hacer así. No se puede hacer así.
porque justamente la idea de la cámara Gesell es evitar esa criminalización y evitar la crudeza que tiene el derecho penal para relacionarse principalmente con los niños y de un hecho que se está investigando tan traumático como puede ser la integridad sexual. Entonces, eso también es una discusión dentro de la agencia penal, digamos. El lugar que les damos a las otras disciplinas, a los efectos de irradiarnos todos de la forma de preguntar. De hecho, hay varias compañeras que conforman ahí, hoy en día las veo, digamos, que están en el público, que conforman parte de la Red Provincial contra las Violencias, muchas especialistas en abuso sexual, que existen como varias hipótesis o teorías para poder trabajar con niños o niñas, ¿no? Pero una, por lo menos, es comenzar a hablar, comenzar a hablar, comenzar a hablar, comenzar a hablar. Uno no le puede decir específicamente, bueno, decime si fuiste abusado sexualmente por alguna persona. No, no. Pero hoy, en el año 2020, todavía hay fiscales, defensores y agentes que pretenden que las preguntas se realicen de esa manera. Entonces, esa discusión interna la estamos dando, esa situación y ese reconocimiento de las disciplinas, de las otras disciplinas, las estamos dando, pero también lo que hacemos en esas cámaras Gesell, donde, reitero, está el niño o niña víctima, donde está el mediador, como lo llamamos, que es el psicólogo o trabajador social, y del otro lado del vidrio espejado, como muchas veces los ven en las películas, del otro lado nos encontramos el fiscal, el defensor, bueno, el juez de garantías, en su caso, el imputado, detenido o no detenido, y entonces ahí ya tenemos un tema para asegurar. Nosotros tenemos que garantizar los derechos del imputado, detenido o no detenido, sea la situación en la que esté, pero también lo que tenemos que asegurar es que no haya contacto de ninguna manera con el niño o niña ni con su familia. Y esto tiene que ser una relación sagrada. No solo porque influye, porque trauma, sino porque realmente forma parte de la descredibilidad que comienza a haber en esas personas con respecto a la justicia. Pero, como si fuera poco, para la cartera del caballero, tengo para agregarle que muchas veces nosotros lo que hacemos en esas cámaras Gesell, que son adelantos extraordinarios de prueba, que lo que se quiere hacer es evitar que el niño o niña o joven vuelva a declarar en el juicio, por eso se graba en video y en audio, y ese audio se escucha las veces que sea necesario y se eleva a juicio en caso de ser necesario. Bueno, lo que hacemos nosotros, como hay otro expediente, ineludiblemente hay otro expediente que está tramitando de familia, le notificamos al juzgado de familia que tal día, a tal hora vamos a realizar la cámara Gesell. Entonces, el magistrado o magistrada, los funcionarios, empleado o equipo técnico puede venir para ver las cuestiones que están en su expediente, verlas en cámara Gesell, hacer preguntas también por intermedio del psicólogo trabajador social y llevarse también una copia de ese audio y video. Y ese realmente ha sido un espacio que nosotros hemos construido también medio artesanalmente, más allá de que ahora es una resolución de la Corte a partir de diciembre del 2019, es un espacio que hemos construido porque luego de conseguir el turno para la Cámara Gesell, llevarlo adelante, digamos, poder organizar la agenda, que venga la persona, el imputado, bueno, todo ese organigrama y esa logística, nos había pasado que a la semana siguiente llamaron a esa niña y le preguntaron, bueno, desde un juego familiar, decime cómo venís llevando el tema del abuso. Y entonces ahí demostramos que ciertamente esto no está funcionando. Esto no está funcionando. Entonces empezamos a invitar a los jueces de familia, a sus equipos técnicos, empezamos a utilizar las pericias de los equipos técnicos de los juzgados de familia cuando tenemos que resolver cosas relacionadas con los imputados o con las víctimas. Empezamos a participar a los servicios locales y zonales cuando llevan el expediente administrativo, principalmente si hay medidas de abrigo, ley 13298, o medidas de protección sobre las personas.
pero también hemos invitado a esas cámaras Gesell a los equipos técnicos de los colegios cuando fueron incluso los que denuncian. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué invitaron a alguien tan lejano a la agencia judicial, al sagrado mundo de la cámara Gesell? ¿Por qué invitaron? Porque esas personas del equipo técnico son las que están en lo cotidiano con ese niño, niña o joven y son los que sostienen y realmente hacen el acompañamiento de esa persona. ¿Quién mejor que ellos para saber cómo se está llevando adelante el proceso? ¿Quién mejor que ellos justamente para de alguna manera poder acompañar el proceso con su trabajo cotidiano? Entonces, todos estos ejemplos, algunos, porque ya estoy pasado de tiempo, creo que de alguna manera con el trabajo, digamos, mancomunado de diferentes organizaciones que colaboran, que acompañan, que discutimos, que problematizamos, creo que de alguna manera, digamos, lo que estamos haciendo no es ya solo dinamitar aquellas ideas del juez que podría y reunía la suma del poder público para poder llevar adelante la investigación y la pena, sino que yo creo que con estos ejemplos, con estas acciones, con estos sustentos, de alguna manera lo que estamos haciendo es como darle un contenido diferente y de alguna manera lo que nos acercamos es a una justicia más democrática, más creíble, más cercana a la gente, que permite, digamos, comunicarse de diferentes maneras con los diferentes actores sociales, municipales o provinciales para resolver cada uno de los problemas que se vayan presentando. Así que ahora escucho a los 50 minutos exactos, escucho las preguntas, si hay preguntas en todo caso para responder. Gaby, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas, un montón de preguntas. Yo las fui anotando, así que ahora las voy a ir leyendo. Dale. Primero es que nada, es un oasis de escucharte en la mayor parte de los momentos. No sé si me escucho porque los veo como medio... ¿Se me escucha? No. Sí, perfecto. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, ah. sí. No, decía que es un oasis en la justicia y que realmente es un trabajo que es necesario hacer para poder unificar este tipo de criterios y trabajar conjuntamente los fueros y los organismos, ¿no? El Estado funciona con 3 poderes o 3 principales y realmente el hecho de dialogar constantemente es una de las formas que vamos a poder trabajar la asistencia a las víctimas en un criterio común. Voy a leer algunas de las preguntas, porque son un montón, si no, no vamos a llegar. Dale. Cristian Parodi preguntaba, en principio, yo no sé si por ahí esto ya está respondiendo. A ver, en la provincia de Buenos Aires está consagrada la asistencia a la víctima en el artículo 85, la figura articulada dentro del proceso. La presentación y asistencia del abogado del niño dentro del proceso, solicitando determinados medios de prueba y o diligencias. Y cuáles serían los alcances y los efectos de su actuación. A ver, creo que más o menos lo delineamos, digamos, ¿no? Pero hay un tema que tenemos que discutir ahora en más, que va a ser la aplicación de la Ley Nacional de Víctimas, ¿no? 27372. Vamos a ver cómo adaptamos el sistema de políticas públicas provinciales a eso. Varias de las cuestiones que garantiza la Ley Nacional de Víctimas ya se encuentran vigentes en la provincia de Buenos Aires por justamente el artículo 83, donde habla de los derechos de la víctima, la asistencia letrada. Digamos, creo que en algún momento lo he manifestado, ha existido o colegios de abogados o organizaciones sociales o el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hoy, que a través de diferentes convenios o programas específicos asiste, patrocina en algunos casos, acompaña en otros. La víctima es el primer escalón, digamos, como sujeto procesal. Digamos. Ese es un escalón donde tiene que ser informada, tiene que recibir una serie de derechos, puede apelar el desarchivo, no necesita patrocinio letrado.
pero después, digamos, como la plenitud de sus derechos lo hace a través de un representante legal que asista, y eso es lo que garantiza de alguna manera la ley nacional, y ahora ¿sí? Se realiza o por política pública provincial, o por política pública de los colegios de abogados, o por política pública de organizaciones sociales. De la misma manera que ocurrió en su momento, no voy a profundizar el tema, pero sí, digamos, con respecto a lo que fue el abogado del niño, digamos, ¿no? El abogado del niño en la provincia de Buenos Aires vino a ocupar un lugar en la esquizofrénica relación con el asesor de incapaces que acusaba y defendía en el proceso. Entonces, digamos, necesitábamos un referente bien claro de que podía existir, que era el abogado de los chicos, de los niños y las niñas. Te escucho, ¿eh? A ver, ahí estoy. Dale. Yo me quedo sin señal de momentos, así que... Yo quiero ver si puedo ver, si quieren, voy intentando leer el chat. ¿Escuchás? Sí, escucho ahí a Evelina que habló, me parece. Sí. Sí. Hola, Gaby. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien. Te leo, se cortó, me parece, la conexión de Lu. Sí. Hay una serie de preguntas en relación a cómo funciona, digo, como para unificarlas, porque por ahí remiten a lo mismo, creo que algunas cosas fuiste mencionando, en relación a cómo funciona el dispositivo de trabajo específicamente con los hombres, y algunas preguntas refieren un poco a, vos hablabas de que tiene que ser, o sea, el delito tiene que haber sido un delito leve, y hablabas también como de un criterio de admisión en términos de la personalidad. Entonces, una de las preguntas que era en relación a esa, otra, esto de por qué establecer grados en relación a la violencia. Básicamente, si estamos hablando de violencia física, económica, psicológica, simbólica, todo estaría como contemplado en lo que puede denominarse la categoría violencia. Creo que pueden ir. Vamos a empezar por ahí, ¿te parece? Digamos, porque así yo tengo acá un par de preguntas, lo que pasa es que hay grados acá, bueno, pregunta Silvina, digamos. A ver, grados de violencia. Nosotros tenemos categorías penales que ineludiblemente no podemos sortear, que son justamente la calificación de los delitos, digamos, ¿no? O sea, me puse en mute. Lo que no podemos evitar es que esos hechos repercuten en el mundo penal y son un delito. Cuando repercuten en el mundo penal y son delitos, bueno, decidimos como política criminal interna, digamos que en los delitos leves, por lo menos desde el punto de vista legal, los delitos leves, lesiones leves, amenazas, violación de domicilio, desobediencia, que son gran parte de los delitos que conforman el mundo penal en ese tipo de problemática, bueno, en ese, digamos, hagamos una admisión y que esa admisión la hagan profesionales de la psicología o el trabajo social a los efectos si pueden trabajar en ese conversatorio durante un tiempo determinado y en su caso después seguirlo a través del patronato de liberados. La violencia económica no tiene una respuesta penal en el mundo del derecho penal, sí en el mundo de familia, ¿sí? Sí en el fuero de familia, y por eso es importante esa conexión, digamos, ¿no? La violencia psicológica puede ser una amenaza, una coacción, o puede tener una repercusión clara, como lo establece la ley, en el fuero de familia. Entonces, yo creo que lo más sano es, de alguna manera, no intentar de potenciar los tipos penales para ver cómo ingresa todo dentro, sino de alguna manera ver cómo, de alguna manera desmenuzamos ese tipo de problemáticas y vemos cómo intentamos de resolverla entre todos los actores. Si yo tengo un juego de familia que me acompaña en la parte que tiene que ver exclusivamente con su fuero de familia, y yo trabajo la cuestión penal y tenemos armado un circuito con referentes, organismos no gubernamentales, políticas
del municipio provincial es que hacemos un arco de trabajo con un problema, con una persona, con una familia. Bueno, yo creo que en ese arco universal podemos ocuparnos de cada una de esas variables que se dan ahí dentro. Ahí volví. Ahí está. Me había perdido, pero ya volví. ¿Qué tal? No, decía que había una pregunta que hacía Malena Rico, que es nuestra directora contra las violencias de género de la Subsede de Política Criminal, que decía, ¿cómo sorteás los impedimentos a las salidas alternativas en casos de violencia de género? No sé si ya la contestaron, capaz si yo No. ¿Cómo sorteamos? Los impedimentos a las salidas alternativas en casos de violencia de género. A ver, el tema es, nosotros, una de las grandes respuestas que hemos tenido es la posibilidad de la utilización de alternativas y homorigeraciones en casos que nos parecía que la excarcelación pura y llana, o sea, una libertad bastante libre, digamos, duplica, no alcanzaba. Entonces, muchas veces esas alternativas son morigeraciones, que son alternativas a la prisión preventiva, con una posibilidad de salir a trabajar y volver a su casa, y una posibilidad de ir al conversatorio y de volver a su casa. Bueno, de alguna manera me parece que ha colaborado en estos procesos intersectoriales, pero aparte de eso, yo creo que en cada una de las morigeraciones que se otorgan, ayer lo discutimos muy fuertemente en un debate sobre justamente la Ley Nacional de Víctimas, porque tal vez es complejo pedir, digamos, prisión efectiva para narcos, prisión efectiva para la venta de estupefacientes, puede ser un paralelismo, ¿no? Y si uno recorre tal vez Bunge con las madres contra el Paco, ellas mismas te indican, digo, mira, estos chiquitos que tienen acá 16, 17, 18 años, son captados por las personas que realmente venden, y no solamente los hacen adictos psicológicos, sino que los hacen adictos a los estupefacientes de las dos más perversas drogas que existen, que es el Paco y la pasta base. Entonces, no es justo realmente que esos chicos tengan la misma pena, porque correspondería a la misma pena del que les trae las drogas o que de alguna manera los hace dependientes para poder vender. Entonces, muchas veces esas morigeraciones y alternativas, en esos casos de esos chicos, acompañadas por organizaciones sociales, nos ayudan a trabajar ese tipo de problemáticas, más salud mental, más acompañamiento psicológico, más tratamiento de adicciones. Entonces, para cerrar, cada una de las alternativas y homorigeraciones que se otorga tiene que ser estudiada en su particularidad, más allá de la pena que se tiene o del tema de que se trate. ¿Sí? Bien, a ver, porque son un montón. Vuelvo a esta. ¿Hay algún informe o textos que den cuenta de estos encuentros? Bueno, tal vez eso igual habla de algunos encuentros en particular que estabas hablando. Si querés, Mariana Quintana, especificanos un poquitito más. Florencia preguntaba, cuando hacen juicio abreviado, ¿te parece correcto que no se notifique a las víctimas? Bueno, hoy en día directamente se llama a la víctima y se le dice si acepta o no acepta un juicio abreviado con respecto a la persona que cometió el delito. Esto es, yo creo que el tema de la notificación, digamos, más allá de la cuestión legal, si es aplicable o no es aplicable en términos reales por aplicación de la ley nacional, yo creo que a mí me parece que lo más interesante de discutir es que nosotros tenemos que hacer parte a esa víctima sujeto procesal de lo que va ocurriendo, más allá de decirle, mira, van a firmar un juicio abreviado o no. En realidad, esa persona tiene que saber lo que está pasando, digamos, o sea, tiene que saber, mira, el fiscal pidió 3 años de ejecución condicional de esta persona, ¿aceptás, no aceptás? ¿Qué te parece a vos? ¿Vos fuiste la víctima del delito? ¿Te parece correcto, no correcto? Y bueno, y dice, no me parece correcto, bueno, se deja sentado que no está correcto y después se resolverá en base a
a ese no asentimiento por parte de la víctima también, digamos, ¿no? O sea, después vemos la vinculación que puede llegar a tener. Si uno hace partícipe a las víctimas de estas clases de delitos, de los procesos, con información, con acompañamiento, con trabajo mancomunado, como venimos hablando, ya digamos la notificación te queda corto. En realidad es parte del proceso, es parte de todo lo que va ocurriendo. Bien. Pregunta Lidia. ¿Por qué cree que se tarda? No. ¿Por qué cree que se tarda tanto en detener a un victimario si ya tiene muchas denuncias? Pregunta Lidia de la Red Provincial de Mujeres. Me ahogué mientras tanto. Qué grande Lidia. A ver, yo creo que el principal problema es que todavía nosotros, los operadores judiciales, en general, como que observamos como una característica para la detención o no detención, la pena en expectativa. O sea, si es una pena que tiene más de 3 años y probablemente puede ser detenible, si es una pena de delitos menores, como son los comunes iniciales en estos casos, lesiones leves, amenazas, etcétera, que tienen penas leves, digamos, tienen penas pequeñas en cantidad, no son detenibles. Entonces, en realidad a mí lo que me parece es que me viene bien la pregunta de Nidia para discutir algunas cuestiones de derecho penal con respecto al código. Digamos, existe una gran disparidad en el sistema penal, en nuestro Código Penal, más allá de que es de 1921 y que tuvo más de 136 reformas. Yo creo, no puede ser que, por ejemplo, tenga más pena saltar un portón y robarme una remera que agarrar a una persona de los pelos, pegarle patadas y robarle el celular. O sea, saltar el paredón y llevarme una remera tiene más pena que otro hecho. Entonces, ¿el eje dónde está puesto? Yo creo que el eje tiene que estar puesto en la situación de violencia contra las personas, que tiene que ser un análisis para estar, pero está en el código, primer párrafo del artículo 148, características del hecho, habla. Tiene que ser en dónde ponemos el ojo con respecto a las características. Yo creo que, por ejemplo, las armas en las calles es una problemática para analizar, más allá del calibre, y resulta totalmente dispar las penas que tienen con respecto a portar un arma sin autorización a dispararla. Yo disparo un arma de fuego contra una persona y tengo menos pena de que si la llevo y no la disparo. Entonces, digamos, el mundo de la pena es un mundo para discutirlo porque tiene una falta de coherencia total, pero a mí me parece que nosotros lo que tendríamos que analizar para las órdenes de detención y para estos casos son justamente lo que nosotros, los abogados, llamamos peligros procesales y lo que el mundo denomina las circunstancias particulares de cada uno de esos casos. Eso significa si hubo violencia, si hay posibilidad de incidencia sobre la víctima, si hay posibilidad de coacción, de presión, de que siga alterando, y no para evitar que cometa nuevos delitos, sino por todos esos hechos que ocurrieron anteriormente. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar justamente para que conforme parte del mundo jurídico a analizar. Gaby, te hago dos preguntas, que entraste un poco en algún tema que me parece interesante y que todos aquellos o aquellas que nos toca todo lo que es la asistencia o el trabajo legal vinculado a víctimas de violencia de género generalmente sufrimos, que tiene que ver con cómo se caratulan los expedientes en relación a las denuncias que uno presenta o las víctimas presentan, y la carátula termina siendo bastante disímil a lo que uno denuncia, ¿no? O sea, uno denuncia a veces varios delitos, incluso en acceso a la justicia muchas veces hacemos acompañamientos y hacemos denuncias por escrito, porque también hemos ido construyendo dentro de la ruta crítica cuáles son los canales que mejor sirven a cada una de los departamentos judiciales, de los espacios, digo, de las localidades, que lamentablemente funcionan de manera muy disímil, pero nos encontramos siempre con esa carátula, ¿no?, que es amenazas, desobediencia, digamos, y tal vez hay una denuncia por un abuso, una violación, más allá de que obviamente se denuncian amenazas y otros delitos. ¿Por qué crees o cuál te parece que sería una buena práctica vinculada a la posibilidad de que se caratule y se investigue concretamente los delitos denunciados por las víctimas? Bueno, yo creo que, a ver,
en la experiencia de varias organizaciones como las que integran la red, que hacen acompañamientos a víctimas, digamos, ¿no? Parte de las preguntas fueron de ellos. Tiene que ver con todavía las dificultades burocráticas que existen para justamente hacer la denuncia y mantener esa denuncia en el recorrido. Nosotros tenemos una problemática, es la problemática legal, que es más o menos la pregunta, pero tenemos otra problemática que es la problemática social, humanista, real, que es muchas mujeres piensan que cuando hacen la denuncia, tocan la mesa de entrada y dicen, bueno, acá terminan mis problemas, he tomado la decisión de empoderarme y de seguir adelante y de llegar adelante, y a partir de este empoderamiento que realizo, bueno, de alguna manera empieza otro mundo, y en realidad, lamentablemente les digo que a través de ese momento comienza un mundo, otro mundo, tal vez más problemático del que tenía, porque muchas veces si no tenemos una estrategia de intervención y esa persona llega sola y no es acompañada, en vez de irse con un problema menos, se va a ir con dos problemas, el que tenía y el que se lleva por la intervención judicial. Entonces, yo lo que creo que los contextos son como muy importantes a la hora de definir la clase de delitos. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo hago tener la estrategia previa a la denuncia me parece que es fundamental para lograr, digamos, litigación siglo XX-XXI, lo primero que te dice es tener la estrategia. La estrategia de intervención, ¿qué es? ¿Qué tengo yo? Este problema, esta situación de violencia, con chicos, sin chicos, lugar donde puede ir, o sea, todo el análisis que se realiza sobre ese grupo y sobre el problema y cuáles son las diferentes alternativas que surgen para poder resolver esa problemática. Muchas veces yo creo que salimos corriendo al sistema penal cuando en realidad podríamos resolverlo tal vez en un espacio que no tenga que ver con la justicia penal y que tenga que ver o con la justicia de familia o con el servicio local o con el servicio zonal. Pero realmente digamos, es fuerte, digamos, hacer ese tipo de intervenciones porque uno está con un termómetro en la mano, digamos, ¿no? O sea, uno puede elaborar una estrategia en común con diferentes actores cuando tengo 36,3 de fiebre y es algo que puedo llevar tranquilamente. Ahora, si te viene una situación de violencia más grave o más importante, bueno, el termómetro tuyo procesal para activar va a ser obviamente con 39 grados o 40. Entonces, te exige ineludiblemente, digamos, una activación del fuero. Yo creo que si nosotros podemos potenciar las estrategias de intervención que tengan que ver exclusivamente con cuándo juega el juzgado de familia en la estrategia y con una estrategia que llevemos nosotros, que pueda incluir de alguna manera los recursos gubernamentales y no gubernamentales que tenemos y de alguna manera requerir para convalidar ese hecho, sea en el espacio administrativo con el servicio local o zonal, o sea en el espacio de familia, o sea en el espacio judicial, yo creo que vamos a ganar como bastantes escalones si vamos con eso, digamos. Por lo menos tenemos algo para luchar, tenemos para decir, mira, yo tengo esta estrategia de intervención como grupo de asistencia, como grupo de acompañamiento, decime si te va, no te va, o qué cambiamos, qué pieza movemos para que te cierre y la institucionalizamos de alguna manera. Creo que es un tema bastante importante hoy, cómo se caratulan los expedientes. Justo hay una pregunta en relación a eso. Nosotros venimos haciendo intervenciones bastante seguido con el Ministerio de las Mujeres, con la Subsecretaría contra las Violencias. Incluso las chicas van a estar trabajando todo lo que tiene que ver la cuestión de violencia de género en el módulo de acceso a la justicia. Y una de las cosas que nos ocupa generalmente es cuando desaparece una mujer y hay una presunción clara, digamos, o por lo menos nosotros tal vez la entendemos de esa manera, los jueces que intervienen no, que podría ser un femicidio, muchas veces se caratula como búsqueda de paradero, y esa búsqueda de paradero impide la toma de algunas medidas judiciales que ordenen a las circunstancias que nos permitan encontrar esa mujer, o el cuerpo de esa mujer en la mayor cantidad de los casos, lamentablemente, más rápidamente, ¿no? ¿Hay alguna estrategia, algún modo que vos entiendas que sea, tal vez digo, porque muchas veces lo que hemos hecho es presentarnos, muchas veces lo hace el Ministerio de las Mujeres,
recomendando la utilización de los protocolos que también están efectivos en provincia a través de las determinaciones de la Procuración, pero tal vez, digo, existen otros modos donde la estrategia nos permita abordarlo de otra manera, porque realmente es un tema sobre el que estamos teniendo constantemente una problemática en cada uno de los casos que se produce una desaparición de una mujer y donde hay una presunción clara, ya sea por denuncias previas, por los antecedentes que existen en la línea de la 144, o denuncias que están archivadas, pero que ha habido situaciones de violencia previas. Primero contesto una respuesta que tiene que ver con la historia. Hoy estamos mucho mejor que hace 10 años atrás. Digamos, ¿no? Esto es una realidad en ese tema específico. Para que yo entiendo la ansiedad y la exigencia de Lucía en el planteo, digamos, pero estamos mucho mejor que hace 10 años atrás, por poner un término, digamos, ¿no? Punto 1. Punto 2, te doy sí la razón en decir, para nosotros, y estrictamente desde el punto de vista de la criminología, las 24, 48, 72 horas iniciales son esenciales. Son esenciales. Para buscarla, para encontrarla, o para todo lo que significa la prueba del procedimiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que ir pensando siempre, obviamente, siempre es tener la expectativa de encontrarla, digamos, ¿no? Siempre hay que tener esa expectativa. Pero creo que nosotros ya, con la experiencia que estamos teniendo, digamos, no puede ser que en época de cuarentena los niveles altísimos, no solamente de violencia, sino de femicidios que han existido en estos 2 meses, estos 60 días, con números concretos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que abrir nuestras cabezas para decir, buscamos, pero aparte de estar buscando, lo que estamos haciendo es, estamos incorporando pruebas para el expediente administrativo o administrativo penal para ver por qué desapareció, por qué se fue o por qué no está, ¿no? Para no decir que directamente fue víctima de un delito. Esa presión de la que vos hablás, del Ministerio de las Mujeres, o esa presión del Ministerio de Justicia, hace mella. Es importante que esté, es importante que se haga escuchar como lo hace, porque esas son las pequeñas variables que realmente transforman en la importancia que se le da cada vez que una mujer no aparece y, de acuerdo lamentablemente a las estadísticas, muchas veces ya fueron víctimas de delitos. Hay una pregunta respecto de los encuentros de masculinidades que hablabas, de cómo se evalúa la eficiencia del trabajo con los hombres. ¿El proceso se evalúa al finalizar la totalidad de los encuentros o es o procesual, dice, pero en realidad debe estar mal escrito, sino que se hace una evaluación constante? ¿Se les brinda una devolución a ellos? Sí, sí. Vi a algunos de los psicólogos, trabajadores sociales en el grupo, no le quiero dar la palabra porque se mueren, digamos, si lo llego a mandar al frente ahora, pero en realidad se hace una devolución a cada una de las personas, una devolución grupal, una devolución al expediente escrita, digamos, que es la que va a acompañar en todo caso al expediente, si va a un juicio oral, si va al patronato de liberados con ese informe de ese trabajo anterior. Pero creo que principalmente lo más importante es que cada una de esas personas, de esos hombres que han hecho el conversatorio, que lamentablemente en términos de medición hablamos de medición cuantitativa, ¿no? O sea, 0% reincidencia, ¿no? Estamos hablando. No volvieron a cometer un delito de estas clases, que es el principal problema y es una de las características que tiene la violencia de género familiar, la reiteración de delitos y la escala automática a delitos importantes contra la vida. Creo que reciben una devolución ellos. De hecho, ha existido en algún momento alguna intención de los ex grupos
de conversatorio, de alguna manera, de que existe una autoayuda entre ellos ante situaciones que no saben qué hacer, y conversar y ver cómo solucionar, que también me parece como muy interesante como mecanismo alternativo. Justamente nos preguntaban si existía algún tipo de material bibliográfico sobre estos encuentros con los que se pudiera contar para trabajar en diferentes dispositivos. Te dejo Sí, el... sí, tenemos algo escrito. El año pasado hemos escrito algo en el libro de la universidad. Tenemos algo escrito en un congreso sobre víctimas y victimarios que se dio en psicología el año pasado o el anterior, y estamos preparando ahora otro trabajo sobre justamente el refugio y la posibilidad de las políticas públicas enmarcadas en el refugio, donde uno de los programas o uno de los trabajos es trabajo con hombres. Igualmente, es un tema que, si lo quieren buscar, existen una cantidad innumerable de vertientes. Nosotros lo llamábamos originalmente el Proyecto Barcelona porque lo extrajimos de una práctica que hicimos en Barcelona, o de una mirada que tenían unas compañeras nuestras que trabajaron en Barcelona y lo trajeron, pero digamos, hay bastante digitalizado que puede servir como para meterse en el tema. Bueno, hago la última porque ya te estamos explotando todo lo que podemos. No, nos consultaban cuál es tu opinión respecto de qué se puede hacer vinculado a la cantidad de causas que se archivan, especialmente las cuestiones de violencia de género. Bueno, medio como que en realidad en gran parte de la conversación que tuvimos estaba dicha, digamos, muchas veces esas causas se archivan porque las personas víctimas no las pueden sostener, y no las pueden sostener porque son parte de ese ciclo, no la pueden sostener porque realmente, digamos, ya están en la etapa de reconciliación o vuelven a estar dominadas por la situación de patriarcado que domina su espacio de desarrollo. El gran tema me parece a mí que es no mirar solamente el archivo de la causa, sino ver el acompañamiento de esa víctima, cómo puede llegar a ser. O sea, yo creo que nosotros hoy en día, digamos, nos planteamos como objetivos más cortos y más reales. Si nosotros logramos de alguna manera que esas mujeres puedan tener un acompañamiento, cualquiera que fuera, porque de acuerdo a la necesidad que tenga, digamos, ¿no? O sea, material, económica, psicológica, con otras mujeres en la misma situación, o sea, cualquiera que fuere, digamos, creo que va a ser más fácil que puedan sostener la denuncia o que puedan sostener la causa. Pero el objetivo no tiene que ser la causa en sí, sino la persona. Bien. Bueno, ahí Javi me compartió algunos materiales, que está muy atento, como siempre, que es un gran alumno. Así que ya los vamos a compartir. Si quieren vía mail, se los podemos mandar. Igual si vos, Javi, o Javi quieren integrar alguna cosa más para que mandemos, nos lo mandan. Perfecto. Y nosotros les mandamos a todas las personas que están inscriptas. Bueno, te agradecemos un montón. Yo creo que fue clarísimo. Hubo un montón de preguntas. La verdad que es un honor que hayas estado para nosotros y para nosotras en este, ya te digo, en este oasis, en esta línea que se empieza a caminar, en este camino nuevo que estamos tratando de transitar juntos y juntas, los que tenemos esta perspectiva de derechos humanos, esta perspectiva de género, y queremos que eso se traspole a la justicia y que podamos trabajar juntos en ese sentido y juntas. Así que tu exposición ha sido un honor, fue clarísima, creo que están todos súper contentos, hay miles de mensajes de todos diciéndote cosas lindas, así que no te vayas antes de leerlos todos, para que por lo menos, la verdad que todos nuestros equipos trabajan particularmente estos temas, venimos trabajando bastante transversalmente, en conjunto con todos los ministerios, en este momento tan difícil además, porque estamos en un proceso tan distinto, tan atípico, que nos ha llevado también a construir alternativas y a encontrarnos con un tiempo donde el Poder Judicial no estuvo funcionando en gran medida, ahora un momento donde estamos tratando de adaptarnos y adecuarnos a las nuevas formas
que nos da la era digital en un momento de pandemia, y realmente encontrarnos con este tipo de prácticas, encontrarnos con que este es el camino que entendemos que hay que caminar y estamos trabajando en el mismo sentido, para nosotros es maravilloso, y para nosotras especialmente, los que militamos todos estos temas de derechos humanos y de género. Así que gracias, Gaby, mil gracias por todo. No sé si querés decir alguna palabra de cierre. No, yo lo que quiero es agradecer, bueno, a vos, Lucía, de hace 1000 años que no nos veíamos, así que a vos, a él y también que nos conocemos hace 1000 años atrás. Pero aparte, aprovechar que esta pandemia nos sirvió y este encuentro nos sirvió para ver a un montón de amigos y de amigas que los veo y, digamos, la verdad que un gusto encontrar un espacio para problematizar estas cuestiones. Algunos compañeros de la facultad, compañeros docentes, compañeros de la facultad cuando estudiábamos, así que la verdad que les agradezco a ustedes la posibilidad, porque para nosotros es importante. Digamos, esta cuestión de militar no significa ir a llevar boletas de tal o cual partido. Militar para nosotros no solo tiene que ver estrictamente con intentar de hacer, en el campo en el que elegimos, que es la abogacía, intentar de hacer, digamos, como las cosas más justas, o sea, que sean más permeables a la sociedad y realmente en estos espacios interdisciplinarios de tanta cantidad y que nos empuja la pandemia. Les agradezco a ustedes en nombre de de todas las personas que están acá, el haberme invitado y el haberme dejado conversar y estar con ustedes. Bueno, mil gracias de nuevo a todos y todas los demás. Nos encontramos, también por supuesto, Gaby, estás invitado, la semana que viene, el martes a las 3 de la tarde, que vamos a contar con la presencia del doctor Marcelo Colombo, de la Protex. Vamos a empezar con el módulo de trata, y después va a estar el doctor Ichazo, el doctor García Borda y la doctora Eleonora Huencas, que tienen una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con temáticas de trata. Así que entiendo que va a ser una jornada maravillosa también. La verdad, para mí todo esto es un proceso muy enriquecedor. Me parece que está toda la gente súper feliz. Hay 75 mensajes de agradecimiento y de todas cosas lindas. Me parece que estaría bueno, les digo a todos y todas, los que quieren ir enviando preguntas, porque hay muchas preguntas que por ahí se hacen ni bien empezamos las exposiciones, con lo cual ya más o menos las traían pensadas. Si las quieren mandar vía mail para que nosotros estemos un poco más ordenados y garanticemos que se la podamos hacer a los expositores, está buenísimo. Por lo demás, muchas gracias a todos y todas por haber estado, y nos encontramos el martes por este mismo Zoom. Vamos a mandar el link y vamos a mandar los materiales que mandó Gaby y que nos está mandando Javi. Gracias, Javi, también. Y gracias a los equipos, chicos, de todos y todas los equipos de asistencia a víctimas, de acceso, de todas las áreas que se están sumando. Creo que estos son los modos que tenemos de construir lo que se viene después de la pandemia, que seguramente va a ser muy duro, va a ser difícil, y donde nos vamos a tener que encontrar unidos para trabajar en todas estas temáticas, digamos, que nos convocan a ver de qué manera unificamos criterios, trabajamos juntos y mejoramos la calidad de vida, en este caso de los y las bonaerenses, pero también de toda la ciudadanía. Así que muchas gracias. Gracias, Gaby. Un beso Gracias, grande. nos vemos. Chau a todos y todas.